Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos en esta segunda sesión del ciclo de conferencias en código abierto del curso de especialización en responsabilidad e innovación social de la Cátedra Inditex UDC, dentro de lo que es efectivamente una cátedra especializada en responsabilidad social. Y que, como sabéis, pues en este ciclo de conferencias en código abierto queremos que el objetivo, la misión de la cátedra no se quede solo entre los alumnos, sino que podamos llegar a la sociedad pues, con mensajes de sostenibilidad, de responsabilidad y de innovación social. Lo primero es disculpar la presencia del rector, que tenía previsto estar aquí, pero que por otro tipo de exigencias está en Consejo de Gobierno, pues no ha podido asistir. En su lugar, pues bueno, en su lugar no, que estaría también con nosotros, porque siempre lo está, siempre que puede lo está la vicerrectora de Responsabilidad Social y del campus de Ferrol, Araceli Torres, a la que evidentemente le agradecemos mucho su presencia, como igualmente a la directora de la cátedra, Marta Rey, y desde luego al conferenciante, porque es un lujo para nosotros tenerle hoy aquí. Ya sin más, doy la palabra a Marta Rey, directora de nuestra cátedra. Muchísimas gracias, Antonio. Muy brevemente, aunque hay muchos alumnos aquí presentes del posgrado de la Cátedra Inditex, recordar que el tema de la colaboración entre los sectores público, empresarial y no lucrativo es un tema focal en el posgrado de la Cátedra Inditex UDC. Es un tema focal porque la colaboración es una vía muy difícil, muy exigente, pero es la única posible para conseguir avanzar en sostenibilidad. Las empresas son una enorme palanca de transformación social por sus impactos, que además no siempre son negativos, sino todo lo contrario, sus impactos en términos de creación de riqueza, de empleo, etcétera, tanto sobre las personas como sobre el medio ambiente. Y en concreto, las ONGs de cooperación, que es un poco la temática que hoy nos ocupa, son colaboradoras imprescindibles tanto de las empresas como de los gobiernos en el ámbito de la ayuda humanitaria. Y en general, yo creo que en todo lo tocante a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. La cooperación ONG-empresa es esencial para conseguir que se protejan y se respeten los derechos humanos, pero también en el ámbito medioambiental, que por otro lado está íntimamente ligado al social, por la incidencia que esa cooperación o esa colaboración imprescindible puede tener para afrontar aspectos relacionados con migraciones o crisis alimentarias, cambio climático, conflictos bélicos, etc. Yo creo que en este contexto la presencia de Félix Fuentenegro, digamos, compartiendo una experiencia de primerísima línea, no solo desde la organización que representa, que es la Federación Médicos Mundi de España, sino también por su experiencia desde la Atalaya, que es la coordinadora de ONGs de cooperación. Coincido con el presidente del Consejo Social, que es un auténtico lujo, y le doy las gracias, además de a vosotros, lógicamente, por vuestra presencia. Muchas gracias, Marta. Tiene la palabra la vicerrectora del campus de Ferrol, Responsabilidad Social, Araceli Torres. Muchas gracias. Buenos días. Yo, en primer lugar, quiero saludarles en nombre del rector y de la Universidad de A Coruña, como ha dicho el presidente del Consejo Social, que no pueden estar en este momento aquí. Saludarles a todos, al conferenciante, y felicitar, como no, a la Cátedra de Responsabilidad Social Inditex UDC por su acierto, como nos tiene acostumbrados a la hora de elegir, en este caso, al ponente de esta conferencia en código abierto. Digo esto por dos razones. La primera es obvia, por la relevancia de Félix Fuentenegro como director de las asociaciones de Médicos Mundi en España, una de las organizaciones no gubernamentales de mayor prestigio y que cuenta con más de medio siglo de experiencia en la cooperación internacional. Enhorabuena. Y la segunda, porque me parece de enorme interés tanto para el alumnado, que hoy estáis aquí, como para cualquier persona preocupada por las cuestiones de la responsabilidad social, encuadrar, como decía la directora de la cátedra, la ponencia de hoy en el marco de las relaciones de una ONG del ámbito de la salud con las empresas.
Las personas que trabajan o colaboran con Médicos Mundi conocen sobre el terreno los problemas y los conflictos en los que se necesita que las empresas actúen con criterios de responsabilidad social claros y verificables. Por eso, sin duda, la conferencia que tenemos la oportunidad y el lujo de poder asistir nos aportará información de primera mano sobre estas relaciones entre ONGs y empresas, así como sobre otros aspectos que contextualicen el trabajo que se hace o que se debería hacer en la lucha contra la desigualdad y por el desarrollo sostenible. Esa lucha por la que, entre otros reconocimientos internacionales, Médicos Mundi fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, en reconocimiento del ejemplo que proyecta al mundo, haciendo prevalecer por encima de cualquier otro planteamiento los valores de solidaridad. Porque, efectivamente, el desarrollo sostenible se tiene que basar en el desarrollo humano sostenible, como recoge Médicos Mundi en su plan estratégico. Nada más por mi parte. Les repito el agrado como vicerrectora de Responsabilidad Social poder contar hoy en la Universidad de A Coruña con el director de Médicos Mundi y será sin duda muy, muy interesante escucharle. Muchas gracias. Muchas gracias, vicerrectora. Yo, por mi parte, hacer una introducción al conferenciante. Yo creo que sobre la institución se podrían, evidentemente, decir muchas cosas. Yo quisiera destacar que es una organización, ha sido la primera ONG española especializada en temas de salud. Se ocupa del desarrollo de la medicina y de la promoción de la salud y de los servicios médicos en los países más empobrecidos. Y en 1991 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y obtuvo en 1974 el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Yo voy a leer ahora el resumen de lo que dijo el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 1991. Creo que es suficientemente significativo. El premio se otorga por la contribución efectiva de la organización a paliar las situaciones de enfermedad en los países más aquejados por la injusticia, la miseria o las catástrofes, asumiendo todos los riesgos que ello comporta, el entendimiento generoso del compromiso profesional que se extiende al ejercicio altruista del voluntariado y el ejemplo que proyectan al mundo, haciendo prevalecer los valores de la solidaridad sobre los que descansa la verdadera concordia entre los seres humanos. Esto podríamos decir que es el resumen de lo que la sociedad entiende sobre lo que es Médicos Mundi. Si luego nos vamos a su propia página web, pues encontramos también aspectos o definiciones muy significativas que yo creo que nos corresponde ahora poner en valor. Dice: somos una asociación de personas que creen firmemente que la salud es un derecho universal. Trabajamos para que el derecho a la salud sea una realidad en todo el mundo a través de una cooperación al desarrollo que se basa en el empoderamiento de la sociedad y la incidencia política. Defendemos sistemas de salud públicos y universales basados en los principios de la atención primaria. En definitiva, buscamos construir un sistema de relaciones más justo. En esto coincidimos, ¿verdad?, en la cátedra con Médicos Mundi y seguro que con muchas otras organizaciones. Ya en concreto, y por lo que se refiere a Félix Fuentenebro, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, con un posgrado en Investigación de Mercados, un programa Open en Dirección y Gestión de Organizaciones No Gubernamentales de SADE, miembro de Médicos Mundi desde 1994, año en el que llevó a cabo su primera misión como integrante del equipo de ayuda comunitaria en la crisis de los Grandes Lagos, llegando a coordinar la misión en Goma y la logística en los campos de Bukavu, en la República Democrática del Congo. Tras el regreso de las personas refugiadas a Ruanda, se une a los equipos que se encargaban de los proyectos de reconstrucción en las provincias Ruhengeri y Kigali. A finales de 1997 se incorpora a la sede de la Federación de Médicos Mundi en Madrid, asumiendo su dirección, lo que le permite realizar misiones cortas a países como Senegal, Cuba, Bolivia, Guatemala y un largo etcétera. A lo largo de este tiempo ha formado parte de la Junta de Gobierno de diferentes plataformas, como es el caso de la Coordinadora de ONGs, donde ocupó la vocalía de Ayuda Humanitaria y la Secretaría General, o de la Plataforma SIDA y Desarrollo, donde asumió la presidencia, así como de diversas mesas gubernamentales, como la Mesa por África o la Mesa por la Salud en la Cooperación Española. Desde el año 2003 coordina el informe La Salud en la Cooperación al Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, que en la actualidad elabora Médicos Mundi juntamente con Médicos del Mundo.
Nada más, muchísimas gracias, reitero a todos los que estáis hoy aquí y ya le paso la palabra a Félix Fuentenebro, que seguro que va a ser un auténtico lujo escuchar su exposición. Después de ella, pues tendremos un breve coloquio. Yo os animo pues, a que con absoluta autonomía y libertad pues hagáis las preguntas que consideréis convenientes. Cuando quieras. Caray, vaya presentación. Bueno, antes de nada, no tengo hora, así que por favor avisarme según vaya avanzando. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo para mí estar aquí, estar en la cátedra de Inditex. Y después de lo escuchado, pues bueno, me ha subido un poco los colores, ¿no?, con estas presentaciones. Yo había pensado que, bueno, siempre cuando uno llega dice de dónde viene y entonces digo, bueno, pues ya que tenemos un pequeño vídeo de 4 minutos sobre Medicus Mundi, es mucho más ameno el vídeo que lo que yo pueda contar. Digo, así que lo proyectamos ahora y luego ya entramos en materia, si os parece. Fue en el Camerún de los años 60. Éramos solo unos pocos médicos, médicas y enfermeras. Ver aquella vulnerabilidad nos hizo sentir la realidad cruel y cruda, y comprendimos, o quizás sentimos, que había que hacer algo. ¿Os imagináis Camerún en los años 60? Dicen que los médicos salvamos vidas, pero la vida no se puede proteger donde no hay justicia, donde no hay espacio para la dignidad. Poco a poco hemos ido entendiendo que la dignidad empieza por lo más básico. Y en medicina lo más básico no es un medicamento, es la atención primaria, es la sanidad universal. Por eso nos resistimos a entender la salud como un sistema frío y numérico que calcula quién va primero, quién va segundo y quién simplemente no va. Creemos que el derecho a la salud no puede ser mercantilizado, entregado a intereses de un negocio, valores en bolsa y cuentas de resultados. Creemos que la salud es el resultado de todo aquello que envuelve y determina la vida de las personas. Y creemos que demasiadas cosas van en contra del derecho a una vida digna. No puede ser que la pobreza y las condiciones de agua y saneamiento, trabajo y recursos, vivienda y medio ambiente condenen a tantas personas a la enfermedad y a la muerte prematura. No puede ser que tantas personas en el mundo mueran por enfermedades que sabemos curar y podemos curar. No puede ser que tantas personas en el mundo se arruinen por haberse puesto enfermas y tener que pagar la factura del médico. No puede ser que empresas farmacéuticas tengan beneficios multimillonarios mientras muchos países y pacientes no pueden pagar el precio de los medicamentos que se comercializan bajo patente. No puede ser que el dinero se destine solo a unas pocas enfermedades en lugar de fortalecer los sistemas públicos de salud. No puede ser el bloqueo planificado y avalado de los sistemas públicos de salud en países que aún no lo tienen y se desmantelen en los países donde ya existían. No puede ser la construcción de unos hospitales para ricos y unos hospitales para pobres. Lo hemos visto fuera y ahora vemos claro cómo lo están haciendo en nuestras ciudades. Simplemente la salud no puede ser un negocio por encima de la vida de las personas. A todo esto nos enfrentamos. Y solo somos personas, ciudadanas, médicos, enfermeras, farmacéuticas, usuarias de la sanidad y personas en pie que creemos en la salud y en la justicia. Y más de 50 años después, continuamos luchando, cooperando codo a codo con pueblos y organizaciones locales para tejer redes de salud pública. Porque para nosotros cooperar es dar protagonismo a las comunidades para que sean dueñas de su propio futuro y agentes de su propia salud. Pero aún tenemos que hacer más. Creemos más que nunca en el trabajo político para defender los sistemas públicos de salud basados en la atención primaria. Es la estrategia más inteligente y más eficiente para resolver prácticamente el 80% de los problemas de salud de toda la población. Defendemos y construimos todo esto en los países donde trabajamos, pero también apoyamos y acompañamos a quienes lo defienden aquí. Creemos que no se puede luchar por la salud solo en casa, ni hacerlo solo en el sur. El problema es global y nos afecta a todas. Y no podremos hacerlo solas. Y no querremos hacerlo solas, porque queremos avanzar juntas, protegiendo la vida y la justicia para todas las personas, porque la vida no tiene precio.
Bien, como habéis visto a lo largo del vídeo, hay una constante y es un poco el título de esta primera diapositiva, ¿no? La empresa forma parte del paisaje. Desde que Medicus Mundi surge en los años 60, la empresa ha sido una constante, pero nunca ha sido una foto fija, sino ha sido algo que ha ido evolucionando. Y en esa evolución que ha tenido la empresa y que ha tenido la organización, pues nos hemos ido encontrando, en unos casos para forjar alianzas y en otros casos pues han sido un poco los receptores de nuestra ira y de nuestra y de nuestras incomodidades, ¿no? Pero siempre ha sido una constante y han estado así. Pensemos que lo que voy a hacer en la exposición es un poco un recorrido con momentos que han marcado tendencias o por un lado o en otros casos han sido hitos importantes. Aunque hable de Medicus Mundi, en general es el mundo de la cooperación. La ventaja de militar en una organización tan antigua es que ha evolucionado con el conjunto de las ONGs, ¿no? Entonces, muchas de las problemáticas y de las cuestiones que voy a contar son comunes a todas las ONGs, no son exclusivas de Medicus Mundi. Algunas, por su peculiaridad, sí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica o los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Bueno, Medicus Mundi, eso, surge en el año 63, pero bueno, en el año 65, para que os hagáis una idea, pues España está en el número 100 de los países del IDH, Índice de Desarrollo Humano. Es decir, era un país pobre, situado en lo que ahora sería pues Mauritania, Uruguay, en esos puestos, ¿no? Evidentemente, en España lo que primaba eran las cuestiones más de carácter político interno, había mucha conflictividad política y social. Y las ONGs que hay en España pues son las que se conocen como de primera generación o asistencialistas, muy vinculadas a la Iglesia. No había otra forma de hacer una organización. O sea, todas dicen, no, de inspiración cristiana. ¿Qué significa eso? Pues que había lo que había y si la gente tenía inquietudes y quería asociarse, pues lo hacía bajo los principios de la Iglesia Católica, ¿no? Y Medicus Mundi, como habéis visto en el vídeo, pues se dedicaba a ayudar, a enviar médicos, material sanitario a los proyectos. Y empezamos por Camerún, pues bueno, pues porque también había una vinculación de la gente que formó Medicus Mundi pues con ese país por temas y vinculaciones misioneras que veremos también luego, ¿no? Pensar que es la época en la que, en esta época, en los años 50, es cuando nace el concepto de responsabilidad social corporativa en Estados Unidos. Si bien en Europa no llegará hasta bastante más tarde, hasta los años 90. Y surge en Estados Unidos paralelo al tema de los movimientos sociales. Es famosa frase de Martin Luther King, ¿no? Ese es el momento en el que nace la responsabilidad social corporativa y las inquietudes, ¿no? Y bueno, y también es el momento en el que empieza a conocerse en Europa, no tanto en España, la existencia de una filantropía. Las ONGs no tenían subvenciones como ahora, no había convocatorias, no recibíamos dinero del Estado. Entonces, ¿cómo se financiaban? Pues se financiaban con dinero de amigos y familiares. Y pues bueno, en el norte, sobre todo en País Vasco, Navarra, La Rioja y demás, pues bueno, sí que funcionaba el tema de ya sabéis, ¿no? El primer hijo heredaba, el segundo a las misiones o al ejército, ¿no? Entonces había mucho dinero, o sea, había mucha colaboración del entorno para que las misiones pudieran funcionar, ¿no? Y bueno, y sí que empezábamos a recibir la idea de que había benefactores y gente filantrópica que estaba interesada en financiar lo que se hacía, ¿no? Pero bueno, no dejaba de ser un acto voluntario y altruista y muy vinculado a las creencias católicas, las ayudas que se recibían, ¿no? Bueno, pues es lo que decía, estos son imágenes todas de los inicios en Camerún. Como veis, lo que hay aquí, un coche, una ambulancia, medicamentos y una estructura que se hizo, todo esto eran donaciones de empresas. Es decir, en aquel momento la otra alternativa a la financiación era llamar y muchas veces te pagaban los pasajes o te daban directamente material, te daban el coche o te daban los medicamentos y tú lo enviabas, ¿no? Y esa es la colaboración que había con las empresas y las misiones funcionaban por ello, ¿no? Avanzamos hacia los años 60 y ahí los movimientos sociales en España pues ya empiezan a cuestionar la ortodoxia económica predominante, ¿no?
bueno, de alguna manera la gente estaba, venimos de una dictadura, todavía en la primera parte de los 70 está la dictadura, pero de alguna manera ya se ven otras cosas, ¿no? Y hay otras inquietudes, hay un mayor contacto con Europa y las inquietudes, pues bueno, pues se canalizan a través de, en algunos casos, pues protestas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, hay un impulso de mucha gente que pues en aquel momento pues igual eran 1000 y pico personas las que se vinculan a la organización, y empezamos a tener conocimiento, sobre todo contactos en África, ¿no? Con otras organizaciones, entramos en relaciones con la OMS, a partir de ahí empezamos a ser órgano consultor. Eso significa que podemos participar de las políticas, es decir, la Organización Mundial de la Salud es un poco la institución internacional que tiene el encargo de la gobernanza en la salud global, ¿no? Y el poder participar de las políticas que dicta la Organización Mundial de la Salud es un empuje importante para la organización a nivel internacional. Pero cuando llegamos a casa, ¿qué pasa? Pues seguimos con la moral cristiana, con las misiones y demás. Y además, en estos años es cuando el Papa Pablo VI pues, da orden a todas las organizaciones de que uno de los objetivos prioritarios para las organizaciones inspiradas en lo cristiano son los misioneros y que tenemos que apoyar a los misioneros. Claro, eso lo que hace es que parte de los recursos que la organización conseguía con mucha dificultad tenían que ir hacia las misiones que tenían los propios misioneros. Lo cual es un doble esfuerzo para conseguir fondos para lo que quería hacer la organización, que estaba más ligado a temas de atención primaria de salud que habéis visto y a trabajar con los países en lo que sería la construcción de sus propias políticas y no tanto al asistencialismo, que era algo que veíamos que teníamos que dejar de lado. Y ahí nos surge también otra oportunidad, que es acercarnos a los colegios profesionales. Nosotros habíamos tenido mucha vinculación con los colegios médicos, también con los farmacéuticos, pero bueno, empezamos a tener contactos también con los colegios pues, de ingenieros, de abogados y tal, porque tampoco había tantas ONGs y por lo tanto no eran un coto que estuviera alineado con otro tipo de organizaciones. También es una época donde empieza a incorporarse los temas de sensibilización aquí en España. Empieza a oírse del tema de las organizaciones. Bueno, esto es un poco la imagen de la cooperación allí. O sea, así nos recibían los niños con las palmeritas, en torno a un tema que tenía que ver mucho con la fe o con lo confesional, ¿no? El prototipo de misionero. En todos los actos que había cuando inauguramos algo siempre estaban los curas, obispos, los EVEC, estaban por todas partes, y en España es esta la imagen, ¿no? Es decir, empezaba a haber, bueno, cierta sensibilización y ciertos actos en la calle pues reclamando otras cosas. Y es también cuando surge, la primera vez que surge dentro de Medicus Mundi, este debate, ¿no? El debate de los fondos. Empieza a haber, llegan fondos de más sitios, el tema de los filántropos, sobre todo el Medicus Mundi Internacional. El Medicus Mundi surge en Alemania, en Aquisgrán. Entonces, bueno, otras ramas de Medicus Mundi Internacional, el tema de la filantropía estaba mucho más presente que aquí. Aquí, como decimos, teníamos benefactores, pequeños benefactores inspirados en la fe cristiana, que bueno, pues que nos ayudaban con sus dineros. Pero la filantropía, realmente los filántropos estaban en Estados Unidos y también se estaban acercando mucho a Europa, sobre todo por el tema de los organismos internacionales como la OMS y demás, ¿no? Entonces el debate era muy claro, que si teníamos que aceptar o no el dinero de los benefactores. Vivíamos en una dictadura, la gente sabía cómo habían conseguido sus fortunas o no fortunas, y entonces, pues bueno, el debate se hace muy presente. Y ese debate se completa con lo que estaba pasando en las organizaciones de Medicus Mundi Internacional, donde ya se juega otra liga. Ahí, aquí los nombres no los pongo, pero eran más de estar en casa, pero en Europa, pues esto, Sasakawa, Keating, los Duvalier, Rockefeller, esos son los nombres que se manejan. Bueno, ¿y cómo se resuelve el debate? Pues son debates muy enfrentados y hay dos posiciones muy claras, ¿no? Y estos son dos expresiones que figuran en algunas actas de Medicus Mundi y que resumen un poco pues, lo dividido que estaba el tema y que hoy no está mejor. O sea, hoy sigue así. O sea, sigue habiendo gente que dice que el origen del dinero para el proyecto africano, en este caso era Camerún, es bien oscuro, que pasaba directamente del hampa al hambriento, ¿no? Y hay otros que se hacen eco de una frase que se atribuye a la Madre Teresa, que es
que todo dinero es sucio o limpio según el fin al que se destina y no por la mano por la que se dispensa. Bueno, esto resume un poco las ideas que había en Medicus Mundi y que eran compartidas por otras organizaciones, ¿no? Habéis visto que aparecía Sasakawa. Bueno, pues lo ha comentado Antonio también. Sasakawa, que era un personaje oscuro japonés, cuya fortuna pues, bueno, tiene mucho que ver con la mafia y demás, vino a Europa, intentó lavar su imagen y entonces es uno de los grandes benefactores de la Organización Mundial de la Salud. Y hace 2 años la Organización Mundial de la Salud nos dio un premio que es el premio Sasakawa. Es decir, este señor que hay aquí es el hijo del Sasakawa original y bueno, tienen una fundación y financian a la Organización Mundial de la Salud. Es un premio que es bastante prestigioso y que bueno, pues es como la vida da tantas vueltas. Por eso digo, no es una foto fija, es decir, en los años 70 probablemente, no sé si se hubiera aceptado o no el dinero de Sasakawa, pero en el 2016 el Ministerio de Sanidad de España nos propone una propuesta que estamos haciendo en América Latina y es elegida por un jurado y bueno, pues nos han dado el premio. Este es el presidente de Medicus Mundi, esta era la presidenta de la Organización Mundial de la Salud. Y nos lo dan en la OMS. En ese momento el debate que hay en la calle y en las organizaciones, que no son muchas, tiene que ver con que lo de la responsabilidad, si es una obligación moral o realmente es una responsabilidad social. Es decir, ¿dónde lo ubicamos, ¿no? Bueno, en el contexto internacional nosotros lo que estamos viendo, sobre todo en África, son los procesos de descolonización y que emergen con mucha fuerza los sentimientos nacionalistas. ¿Esto qué supone? Que de repente Medicus Mundi España se ve en la necesidad de cubrir con recurso humano la mayoría de las misiones de Medicus Mundi Holanda y Alemania y tal. ¿Por qué? Pues porque los médicos holandeses, alemanes y los vinculados a la Iglesia tienen que dejar África porque eran perseguidos. Y de repente llegaba allí Medicus Mundi España. ¿Tú de dónde eres? No, de España. Ah, bueno, España. Vale. No ha tenido nada que ver con las colonias africanas y entonces era un recurso humano bien acogido. ¿Vale? Sin tanta experiencia como otras organizaciones, pero bien acogido. Y eso hace que Medicus Mundi se implante en países francófonos sobre todo, ¿no? Y también francófonos. Bueno, también es la época, o sea, este tema de los fuertes sentimientos nacionalistas, de descolonización, el tema de la agresión a la Iglesia Católica y demás, hace que Medicus Mundi, que ya se definía como profesional internacional, adquiera también la condición de no confesional y no gubernamental. Y este no confesional supone un retroceso en los temas de financiación en España. Es decir, ¿por qué? Porque venimos de una obligación moral, no de una responsabilidad social. Por consiguiente, cuando la organización dice que no es confesional, automáticamente, pues bueno, algunos benefactores se nos retiran porque primaba la caridad cristiana y entonces, si no es caridad, pues me busco otra organización. Pues vale, pues te buscas otra organización. Y hay también una pérdida de interés de algunas empresas locales que se rigen por el tema de la obligación moral, ¿no? Pero bueno, eso también te abre otras puertas. Empezamos a captar el interés de empresas no españolas en su matriz, pero que sí que tienen aquí tal, principalmente farmacéuticas y sanitarias y seguros y tal. Y es en esta época también cuando surge el principio de apropiación. Los que controláis un poco cooperación, eficacia de la ayuda, Declaración de París. Uno de los pilares de la Declaración de París era la apropiación. Bueno, pues la apropiación es un concepto que en los años 70 propicia Medicus Mundi, ¿no? Es verdad que no con el contenido que tiene ahora la eficacia de la ayuda, pero bueno, y que es un concepto bien acogido sobre todo por la industria farmacéutica y por los seguros sanitarios. Lo que ya estamos diciendo es que hay que superar la fase de la acción curativa, es decir, no tiene sentido ir solo a curar, sino que tenemos que trabajar más en las políticas. Entonces, lo que decía al principio, todo lo que es prevenir y promover la salud, ¿no? De alguna manera hay quien lo sitúa como el principio del fin del asistencialismo en materia sanitaria. Pero también hay otra consecuencia. Nosotros lo que estamos diciendo es que constatamos que por mucho médico que vaya a África no va a solucionar los problemas, que los problemas los tienen que solucionar los africanos, que no los europeos, ¿no? Y eso hace que también nos genera algún problema y alguna tensión, porque de alguna manera
el imaginario sobre el médico occidental, este que habéis visto en las películas vestido de tapioca, que es muy cinematográfico, pues de alguna manera como que lo tumbamos, ¿no? Y claro, te estábamos tumbando nuestro icono de marketing, aquello que nos daba y por lo cual se acercaban los benefactores a la organización. La imagen es muy poderosa, la imagen como el que tenéis a la derecha, que es un miembro de Medicus Mundi. Un médico, o sea, esa imagen es muy poderosa para captar donativo, sobre todo vinculado a la fe católica, ¿no? Pero nosotros queríamos que fuera la otra imagen, la imagen que tenéis al lado, la que empezara a hablar por la organización y no tanto lo que había a la derecha. Bueno, estas dos imágenes finalmente conviven durante mucho tiempo y en la actualidad siguen conviviendo. Ya no hay médicos, o sea, salvo en los temas de ayuda humanitaria, en los temas de desarrollo, ya no enviamos médicos a hacer de médicos, pero sí a hacer gestión. Pero la imagen esta de vacunando y tal ya básicamente queda reducida a campañas de ayuda humanitaria, temas nutricionales y tal, ¿no? Pero bueno, tiene eso. Y llegamos a la segunda parte de los años 70, donde bueno, pues, España había pasado a ser un país ya estaba dentro de los países de desarrollo alto, estaba en la posición 55, dejamos atrás la dictadura, en el 78 se aprueba la Constitución y pasa algo que es interesante. En la Constitución, creo que es el artículo 38, por primera vez aparece lo del derecho de libertad de empresa. Claro, la empresa aquí, en los años anteriores, tampoco es como la imaginamos ahora. Tampoco era muy libre. De hecho, eran los empresarios los que podían hacer las donaciones, pero la empresa, la vinculación con las ONGs no siempre estaba bien vista. En fin, no era fácil esa relación, aunque se hubiera querido dar, ¿no? Y para nosotros hay un tema que es fundamental en lo que tiene que ver con la actividad que hace la organización, que es la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Almata, donde estamos muy presentes. Cuando lo comenté antes, que fue en el año 73 o 72, la OMS nos declara órgano consultor, un órgano asesor de la Organización Mundial de la Salud, y eso nos da derecho a estar presentes en Almata y además a estar presente antes la Organización Mundial de la Salud hacía 2 asambleas, una en África y otra en Ginebra. La de África siempre nos asignaban la vicepresidencia y participabas de los temas que se iban a debatir y que tenían que ver con problemáticas de salud en África, ¿no? Bueno, aquí en Almata es donde se inicia la confrontación de Medicus Mundi con el sector que hasta ahora le había permitido sobrevivir en sus misiones, que es el sector farmacéutico y los laboratorios. ¿Y por qué? En Almata, bueno, cuando se reúne mucha gente en sitios como este, si hay buen clima, pues eso, la asociación de la amistad, ¿no? Ahí, y te comes el mundo, que es lo que hay que hacer, ¿no? Y sales con unos grandes objetivos. En ese caso, en Almata en el 78, el objetivo es salud para todos en el año 2000, ¿no? Pero al mismo tiempo la empresa privada se coló en Almata, sobre todo los laboratorios. Hicieron un fuerte cabildeo y lo que venían a decir es que solo los estados no podrían conseguir ese objetivo. Si no se contaba con la empresa privada, era imposible que hubiera salud para todos. ¿Y por qué? Pues ya dijeron ahí. Pues porque el control de los medicamentos, del I+D+I, sobre ciertas enfermedades, no estaba en los estados. Y sobre ellos no tenía fuerza los estados. Por lo tanto, la empresa dice, o juego yo aquí también, o si no, no juega nadie. Entonces, empiezan las negociaciones entre los estados y la industria farmacéutica, y bueno, pues los estados tienen que hacer, y es cuando empiezan a hacer lo que luego veremos más adelante, el cortejo hacia la empresa para incorporarla al desarrollo y a las causas sociales, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando en el fondo? Pues que el sector privado lucrativo se había dado cuenta, y el no lucrativo también. Nosotros somos sector privado no lucrativo y hay un sector privado lucrativo. El sector privado en general se da cuenta de la importancia de la agenda social y decide tomarla. Nosotros, las ONGs Medicus Mundi, participando en el diseño de las políticas sobre gobernanza en salud y tratando de que todo el tema de atención primaria de salud prevalezca, y el tema del acceso universal y el acceso a medicamentos, en fin, prevalezca. Y la empresa privada lucrativa viendo y dándose cuenta y siendo consciente de que el tema, en este caso, de la salud, que ahora sí está más enfocado a la salud, pues es un negocio más que interesante, tanto como servicio como proveedores del servicio. Entonces, ¿qué pasa y cuál es la batalla que se
que se celebra en esta época con la industria, con el sector privado farmacéutico y que perdemos las ONGs y pierde la sociedad civil en general, el del acceso a los medicamentos. Hasta el año 84 los medicamentos no estaban sujetos a patentes porque era un bien público, era un bien público global. Y es en el año 84 donde está en Estados Unidos, gobernaba Reagan, se hace la ley de extensión de patentes, ¿no? A partir de este momento los medicamentos dejan de ser considerados un bien necesario. Esto, que dices, bueno, es en Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que en el año 94 la OMC, que no quiere enfrentarse a los grandes beneficios de las transnacionales, decide hacerla extensiva a todo el mundo. A partir de ese momento, pues todo lo que tiene que ver con el acceso a medicamentos, pues ya sabéis, o sea, es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y eso supone que más de 2.000 millones de personas en la actualidad no puedan, aunque quisieran, tener una salud, un derecho a la salud, porque no pueden financiar esos medicamentos. En algunos casos porque ni siquiera los hay, cuando se trata de enfermedades muy vinculadas a países en desarrollo, donde no es rentable, no investigo, y en otros casos simplemente porque decido qué precio le pongo. Aquí hemos vivido el tema de hepatitis C y demás, ¿no? Bueno, es en este momento cuando la organización del año 84 decide que no va a colaborar con la industria farmacéutica en tanto en cuanto no modifique sus políticas y sus maneras, cosa que a fecha de hoy no ha sucedido y a fecha de hoy seguimos sin colaborar. Sí, de hecho, lo que hicimos a partir de ese momento es promover con la OMS la lista de medicamentos esenciales. Gran parte de la gente que trabajaba para Medicus Mundi y que tenía experiencia en terreno, pues se fue configurando una lista. Y a partir de la lista de medicamentos esenciales empezamos también todo el tema de incidencia sobre el tema de los genéricos. Y de hecho ahora, hace 6 o 7 años, cuando revisamos el código de Medicus Mundi, pues se abre la puerta a colaborar con laboratorios que exclusivamente trabajen con medicamento esencial o genérico. Con el resto no se colabora. Y para proveer de medicamentos a los proyectos en los que colaboramos, potenciamos el tema de las centrales de compra. Pues hay una organización de Medicus Mundi internacional, que es Action Medior, que es una central de compras, como aquí en España está Pharmamundi, que es otra central de compras, en Holanda y otra. Entonces nosotros compramos a esas centrales, salvo extrema necesidad, es decir, que necesitemos un medicamento y haya que recurrir al laboratorio, entonces se recurre, quiero decir, prima la vida de la persona sobre el orgullo de la organización. Es decir, que si tenemos que ir al mercado y comprar un medicamento porque hace falta, se hace, pero se potencia todo lo demás, ¿no? Bueno, esta es la batalla que se perdió ahí y que, ya digo, no se ha recuperado y es muy difícil en estos momentos que se pueda recuperar y que es clave y que es uno de los limitantes al tema de la cobertura sanitaria universal, que está incluida dentro de los ODS como uno de los objetivos ahora, ¿no? ¿Y qué pasaba también en España? Pues que España pasa de ser país receptor de ayuda, es decir, hasta el año 86 en España había organizaciones americanas, europeas, en los pueblos, en las zonas rurales sobre todo, que ayudaban, como ahora nosotros estábamos ya en África y demás. España pasa a la posición 32 dentro del Índice de Desarrollo Humano, entra en la Comunidad Económica Europea, pasa a formar parte del club de donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo. A nivel de ONG se funda la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales, Medicus Mundi es una de las organizaciones fundacionales, y hay otra cosa que sucede. O sea, hasta el año 86 las ONGs éramos cosas raras, ni siquiera éramos ONGs, y no éramos considerados como sociedad, o sea, éramos considerados sociedad civil, pero no como un colectivo capaz de incluidos dentro de lo que serían los lobbies ahora de incidencia política. Y es en el año 86 cuando Naciones Unidas nos reconoce como que tenemos valor, como que somos de interés general y como que podemos aportar al sistema. Y es a partir de ahí cuando las ONGs pasamos a ser reconocidos como actores legítimos en el desarrollo de los pueblos. Y es por eso que a partir de ahí es cuando entran en juego conceptos como desarrollo equilibrado en lo social y sustentable en lo ecológico, que os sonará que sigue hoy vigente. Pues nace en los años 80 y esa parte es cuando se pone un poco más en boga, ¿no? También es cuando se empieza a trabajar mucho más todo el tema de educación para el desarrollo, el tema de la denuncia, el tema de la presión política. Y también es cuando el tema de la salud definitivamente pasa a ser un valor social
y un derecho humano, y al mismo tiempo entra dentro del libre mercado. Es decir, al igual que una persona no puede dejar de comer, una persona no renuncia a su salud. Entonces, el sector privado lucrativo se da cuenta de que es el gran negocio de los próximos años. Y hoy lo sigue siendo. De hecho, las tensiones, o sea, cuando aquí decimos, estamos acostumbrados a decir que la salud es un derecho. En Estados Unidos la salud no es un derecho, nadie te lo dice. Y en muchos países la salud no es un derecho. ¿Por qué? Porque el mercado hace que no lo sea. Es decir, el mercado es el gran limitante para que la salud pueda ser un derecho. Y no por un tema de coste, porque claro, se confunde a veces. No tiene que ver quién lo financia, sino quién lo gobierna. O sea, nosotros cuando no decimos que la empresa no pueda estar en la salud, lo que decimos es que la gobernanza de la salud no puede ser privada, tiene que ser pública, tiene que ser del Estado, porque es el único que puede garantizarte el derecho. El derecho no te lo garantiza el sector privado, te lo garantiza el Estado. Por lo tanto, el garante de la salud es el Estado. ¿Puede colaborar la empresa en el acceso a la salud? Sí, pero no se puede dejar la salud al libre mercado, porque entonces vemos lo que pasa con los medicamentos, ¿no? Y es en este momento cuando empiezan los grandes procesos de privatización del sistema. También es el momento en el que Médicos Mundi recibe el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Y es esto que sucede, claro, cuando Médicos Mundi le dan el premio en el 91, coinciden dos cosas. Médicos Mundi adquiere notoriedad por un momento y al mismo tiempo el contexto era de salud libre mercado. Y entonces recibimos ofertas muy tentadoras, sobre todo de laboratorios. Pues en aquellas épocas se llegaron a rechazar propuestas anuales de 150 millones de pesetas, que en aquella época ya eran pesetas de laboratorios, que normalmente solamente teníamos que poner su logo en 4 publicaciones que hacíamos anualmente. O sea, ese era el nivel. Y esa era la presión que teníamos del entorno, ¿no? ¿Y qué más cosas suceden en los 90? Sucede otra cosa que es fundamental, y es que las cosas se empiezan a retransmitir en tiempo real, no por las redes sociales, que no había entonces, pero sí por la televisión y los corresponsales de prensa, ¿no? Pensar que estamos en la década de la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, las guerras yugoslavias, el genocidio de Ruanda y en el 98 el huracán Mitch. Hay otros hechos, pero está todo el tema de América Latina y de las revoluciones que también son importantes. Y por otro lado tenemos pues cómo se vive desde las organizaciones, ¿no? Pues nosotros todo el tema de las guerras yugoslavias, genocidio, lo vemos como crisis humanitarias emergentes complejas que jamás habíamos estado en ellas. Y al mismo tiempo, o sea, decir que Médicos Mundi estuvo en Ruanda y estuvo en el Mitch, no estuvo en las guerras yugoslavas, no, porque solo actúa en emergencia cuando tiene una estructura en el país, cuando ya está en el país, conoce el país, tiene una estructura y la pone al servicio de la emergencia. Pero no va a las emergencias si no está, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues sucede que, que nosotros, las ONGs españolas, es la primera vez que se comparan y trabajan codo a codo con organizaciones que tenían mucho más bagaje y trayectoria, holandesas, francesas, alemanas, italianas, o sea, era un pool de... O sea, deciros también, bueno, en el genocidio de Ruanda yo estuve del 94 al 98, estuve en toda la crisis. Y aquello era, bueno, o sea, no os imagináis. Pero también suceden más cosas, suceden las grandes movilizaciones en favor del 07, que son en el 94. Y sucede con eso que se cambia o se consigue que la opinión pública salga a favor por primera vez de ese 07, ¿no? Entonces la cooperación ahí toma auge y desembocaría al final en el 99, el gobierno se vio obligado a legislar y a hacer la ley de cooperación, ¿no? Y también sucede que a lo largo de estas crisis se producen grandes recaudaciones por parte de las ONGs. El conflicto de Ruanda recaudó en el año 94, entre el 94, 95 y 96, las 10 organizaciones que más fondos recaudamos, juntamos más de 7.000 millones de pesetas. Médicos Mundi fueron 350, 380 más o menos millones. Claro, empezamos no solamente de donantes particulares, sino ahí también de la empresa. Eran donativos y pues eso, como si los hiciera Rockefeller o Sasakawa o vinieran de donde vinieran. Muchos donativos son de empresas y también hubo mucha ayuda de empresa, ayuda material, por ejemplo, o sea, desde alimentos, ropa, medicamentos, o sea, de todo. Era llegar aviones y aviones y aviones con cosas que donaban y nadie se preguntaba ni de dónde venían ni nada. Aquí aplicaríamos el principio de la Madre Teresa, ¿no?
bueno, se le da un uso bueno, pues ya está, ¿no? Pero no se estaba poniendo en cuestión qué estaba pasando. Entonces, en ese momento, de repente, pues alguien que nos había ignorado se acerca y quiere forjar alianza estratégica. Me refiero, bueno, pasamos eso, del querer donar al querer colaborar. O sea, lo que quiero es un acuerdo contigo, me interesa establecer una alianza estratégica contigo. Y entonces hay un sector que se acerca, que es el de la banca, que nos había ignorado. O sea, la banca, claro, nuestras cuentas corrientes hasta ese momento pues eran pues muy raquíticas, ¿no? Pero de repente, claro, con Yugoslavia y Ruanda, de repente las ONGs empezamos a tener mucho dinero en el banco. Y empezamos a ser un cliente interesante. Y entonces empiezan a ofrecernos pues muchos productos y muchas cosas, ¿no? Y como en ese momento no teníamos regulado más allá, en nuestro caso, el caso de Médicos Mundi, que el tema de los laboratorios y tal, pero otros sectores no los tenías regulados, el tema de las armas, ni siquiera el tema del tabaco, por ejemplo, en aquella época estaba todavía regulado, ¿no? Entonces, claro, pues te ofrecen productos, ¿no? Pues el primero fue, en nuestro caso, Caja Laboral, con el que se firma una alianza, entonces las tarjetas Affinities que daban, no había, como ahora están todas estas tarjetas que te dan puntos y tal, eran las únicas, y entonces la verdad es que te dejaban bastante dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues Médicos Mundi en estos momentos sí tiene 4, o sea, selló 4 y sigue con, no son estas las originales porque con las fusiones a veces hasta perdemos de vista de dónde surgió, ¿no? Pues unas eran de Bankia, total. Bueno, y también el tema de los fondos entonces, aquí no hay ningún debate con las tarjetas Affinities, es un producto que recauda y ya está, y además proyecta tu imagen en la propia tarjeta y tal. Pero surge el otro producto, el tema de las inversiones socialmente responsables, los fondos de solidaridad. Y ese fue el primer momento en el que hay un gran debate entre las organizaciones y fue un poco como la guerra. Yo participé de ellos, el primero que se creó fue con el Banco Central Hispano. Y claro, juntar ahí organizaciones ecologistas, sanitarias, desarrollistas, cooperativas de mujeres, claro, o sea, pues todo el mundo dice, yo veto, por ejemplo, Médicos me dice, yo veto alcohol, veto tabaco, veto guerra. Llegan los de Greenpeace, yo veto todo lo que fuese extracciones a cielo abierto, veto no sé qué, veto no sé cuánta. Llegan las de mujeres, yo veto tal. Y al fin decimos, pues nada, nos quedamos en casa porque no podemos colaborar con nadie. Porque, claro, no podemos hacer, ahí es donde fuimos conscientes de que no podíamos hacer un código que nos sirviera a todos, porque donde poníamos podíamos tener muchas líneas rojas, pero las que de verdad nos importaban a cada uno, no cedíamos. No, o sea, a mí me decían, no, porque el alcohol, es que el alcohol socialmente admitido y tal. Entonces yo cedo y dije, vale, cedo cerveza, que además la FAO la consideraba como un alimento básico y tal, cedo al vino, por el tema de que estamos donde estamos, de la ribera y tal, pero no cedo a los destilados. Vale, pues entonces los destilados se tienen que quedar fuera. Claro, tabaco ni hablar. Bueno, estamos contra... En fin, son debates... Claro, igual que llegó Greenpeace y ecologista dijo, o sea, ¿vosotros sois conscientes de lo que supone las minas a cielo abierto? Joder, cuando empiezan a contarte, es que, en fin, te entran los escalofríos y dices tú, pues vale. Entonces, claro, de repente nos quedábamos bloqueados. Bueno, al final hubo que buscar algunos mecanismos porque, digamos que nos engañamos a nosotros mismos, o nos hicimos un poco así la pírula y dijimos, vale, lo importante de este proceso es que nos hemos juntado y que hay que iniciar los debates y que tarde o temprano cada organización tendrá que decidir a su interno si quiere o no quiere tener ese código. Y que es verdad que gente con la que yo no colaboraría, tú puedes colaborar y no pasa nada. Es decir, si hay alguien que quiere colaborar con los laboratorios, pues podrá colaborar, pero Médicos Mundi y una organización que se precie de ser una organización sanitaria jamás podría colaborar, como tampoco puede colaborar con el tabaco o con otras marcas. Pero claro, mi conocimiento sobre el tema de empresas que se dedican a la minería pues es más limitado, que se dedicaban a otras cosas, ¿no? En fin, y es aquí cuando surge también, estando en ese debate, surge algo que fue muy importante para el mundo de las ONGs de desarrollo, que es el caso Fortuna, que supongo que no os acordaréis la mayoría de los que estáis aquí, pero bueno, fue un tema... que de hecho estuvo a punto de dividir el sector de las ONGs y demás, ¿no? Bueno, pues Fortuna fue de las primeras marcas, era de tabacalera española, pues bueno, fue una de las primeras que se dio cuenta de la importancia que tiene el promocionar la responsabilidad y los valores que tienen que ver con la gente joven y tal. En esos momentos los valores predominantes tenían que ver
con el tema del 07 y lo que el 07 había supuesto, ¿no? Que eran las grandes acampadas en la Castellana, reclamando más cooperación, como imagen de fondo el conflicto de Ruanda, el genocidio y demás, las ONGs españolas por primera vez en el exterior. Verano, no hay muchas noticias, los medios de comunicación estaban todos por allí, telediarios, tal, patatín. Iban los medios allí a hacernos reportajes a los campos de cómo estábamos, no sé qué y tal. Y entonces, claro, se convierte en algo como muy atractivo para la gente joven. Y Tabacalera pues lo vio enseguida, lo vio con el tema de Fortuna y saca esta campaña. Y esta campaña lo que quería era crear un fondo solidario, un fondo de dinero al cual las ONGs luego podíamos concurrir pues para conseguir esos dineros para los fondos. Entonces, en aquel momento la presidencia de la coordinadora la tenía Medicus Mundi. Claro, Medicus Mundi y encima era tabaco. Entonces, claro, pues a lo mejor con mucha arrogancia, y a lo mejor no sé si tenía que haber sido así o no, pero convenció a la Junta de la Coordinadora para que dijera, no, nadie puede coger dinero de esta campaña, de este fondo solidario, primero porque se está apropiando, que era lo más duro, no ya por el dinero, sino se estaba apropiando de los valores de la solidaridad, que luego es algo que hemos visto más adelante, sobre todo con el tema de los coches, anuncios de BMW, anuncios de muchas empresas, van hacia el tema de la responsabilidad social corporativa y la venden pues con los valores que se estaba vendiendo todo el tema de la solidaridad, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay organizaciones que rompen las disciplinas de la coordinadora y deciden que quieren ese dinero y se presentan. Entonces eso generó pues una crisis importante en la coordinadora, que se resuelve generando un grupo de trabajo, que es una propuesta que hacemos un chico de Intermón, otro de Codespayo, para debatir a lo interno un código de conducta. Ahí está el origen del código de conducta de la coordinadora y el código de conducta de luego posteriormente de las empresas. Es el origen, por ejemplo, del primer código de conducta de Medicus Mundi, es decir, a partir de ahí se inicia un debate a lo interno y se constituye el primer código, ¿no? Bueno, no era muy novedoso, en aquel momento sí, hoy nos puede parecer que quizá es un poco insuficiente, de hecho luego se revisaría más adelante hace unos años, pero bueno, pues entraba el tema, líneas rojas, pues el tema de los derechos humanos, fundamental, el tema de los convenios fundamentales de la OIT, los 8 convenios, el tema del medio ambiente, pues todo el tema de empresas que fabriquen armas, trafiquen con ellas, todo lo que tiene que ver con salud pública y que no se potencie el consumo de productos dañinos para la salud como el tabaco y la tal. Estas eran un poco las líneas rojas del primer código que tiene Medicus Mundi, a partir del cual, pues en teoría negocias, ¿no? Y claro, y como nos hemos venido arriba con lo del código, pues de repente dijimos, a ver, ¿y esto cómo buscamos la coherencia de lo que decimos con lo que hacemos? Entonces, en ese momento, desde Ecuador, donde estábamos trabajando, pues resulta que hay una población indígena que estaba sufriendo las consecuencias de la forma de extraer petróleo de Tepsaco, ¿no? Y los habían demandado por daños al medio ambiente. Y entonces estábamos nosotros ahí y dijimos, joder, pues si también se les podría demandar por daños a la salud, pues habría que hacer la prueba. Y entonces decidimos llevar a cabo una investigación y un estudio sobre el impacto de la actividad petrolera en la salud de las poblaciones indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Investigación que nos costó, también nos dio un soplo de realidad, ¿no? Ahí aprendimos muchas cosas. Aprendimos que nadie muerde la mano que le da de comer, los medios de comunicación, evidentemente. En el primero de Yanacurito, pero a continuación nos vinimos arriba y hicimos uno que tenía como foco a Repsol. Claro, ¿quién financia la publicidad en los medios de comunicación? Pues a partir de ahí dice, claro, si publico esto, me retiran la publicidad, y si me retiran la publicidad, pues el grupo tal. Claro, lo primero que te decían, dice, ¿tú sabes cuánto mete Repsol en publicidad en mi grupo? Dice, pues con eso te lo he dicho todo. Con lo cual, desde el punto de vista de los medios, pues ahí nos dimos cuenta de cuál es el mundo real y bueno, y que teníamos que ver cómo convivir con ese ostracismo al que nos llevaban, ¿no? Lo llevamos bien, porque conseguimos otras cosas, lo metimos a través o sea, las conclusiones de los informes las llevábamos a foros de expertos, a universidades en Estados Unidos sobre todo y demás. El informe fue aceptado, el de Yanacuri, por el tribunal que llevaba el tema de Tepsaco y bueno, afortunadamente hace 2013-2014 hubo sentencia, la sentencia más fuerte que ha habido nunca contra una empresa, fueron 19.000 millones de dólares. No los van a cobrar porque Tepsaco ya estaba fuera de Ecuador
y además las posibilidades de embargar sus bienes, porque en realidad es fusionada por Chevron, de embargar sus bienes solamente en Brasil. En fin, no han visto mucho dinero y hay dificultad y no creemos que lo vayan a cobrar, pero bueno, fue una experiencia más que interesante y tiene que ver con lo que comentaba al principio. La relación con la empresa no es una foto fija. En algunos casos, pues trabajas para hacer incidencia y esta es una prueba, hay otras más, o los tienes como aliados, ¿no? Y también en estos años se empieza lo que yo defino siempre como el cortejo de los organismos internacionales, sobre todo al sector privado lucrativo. A ver, pues claro, los ODM ya nos demostraron que ya tenían en su literatura, cuando los aprobaron, que la empresa tendría que ser un actor importante. Entra de aquella manera en los objetivos, entra de aquella manera en el debate que hay a nivel internacional en Naciones Unidas, en la Asamblea cuando se aprueban, y tal, como diciendo, o sea, las grandes limitaciones que hay para que fuera reconocido como un actor total es que funcionan con una moral y una ética distinta a la que tiene la sociedad civil, sobre todo aquella que viene liderada por la sociedad civil no lucrativa. Es decir, los valores de Medicus Mundi no son los mismos que los valores de Inditex. Vale, pues ¿y qué hacemos? Pues como queremos que se acerquen a los valores de las ONGs, vamos a poner estrategias y remedios. Entonces hay dos hechos que son fundamentales. El primero fue que fue una iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas, el tema del Pacto Global de las Naciones Unidas. Yo creo que Inditex forma parte de este pacto. Y luego el segundo, que fue finales sobre el año 2000, el Libro Verde de la Responsabilidad Social Empresarial, que pone en marcha la Unión Europea. Este libro verde, hay debates en todos los estados. En España me tocó a mí también estar en este debate. Hubo un encuentro ahí en Segovia, en el Parador, de 4 días, donde estuvimos discutiendo con gente de otros países también, pues el tema de principios, valores y tal, ¿no? Y el tema de la responsabilidad social europea y demás, ¿no? Esto también supone otra cuestión importante, es decir, aquí es donde se empieza también a vislumbrar, o sea, el que nosotros nos peguemos con el saco, pues bueno, pues surgió así y ya está, pero no veíamos en la empresa una amenaza. Ahora sí, a partir del Pacto Global y del Libro Verde, las ONGs empiezan a ver cómo ese interés de los estados y de los organismos internacionales, porque la empresa esté muy presente en el gran modelo de desarrollo que se pacta a nivel global, como es el tema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Declaración del Milenio, o ahora con la Agenda 2030, de repente las ONGs decimos, joder, con lo que nos ha costado llegar hasta aquí, y ahora va a venir la empresa, que es mucho más, en el fondo sabíamos que puede ser más atractiva en según qué casos, y nos va a desplazar. Y eso no lo llevamos bien. Las ONGs yo reconozco que las ONGs no lo hemos llevado bien. O sea, ese querer la empresa ser igual que, pues nos está costando y eso hace pues que muchas veces pues nosotros bueno, primero lo que hemos hecho ha sido construir en torno a nosotros una especie de burbuja, pues una especie de un sistema autorreferencial, es decir, no queremos ser nosotros como los demás, sino que los demás sean como nosotros. O sea, ni siquiera queremos negociar, queremos que asumas nuestros principios y nuestros valores. O sea, somos la referencia. Y nos hemos aglomerado. Hemos generado ahí, hemos echado hormigón y estamos evitando que la empresa entre porque nos va a contaminar. Nos hemos vuelto un poco permeables a dejar entrar y a otros actores que no sean la empresa. Es verdad que la empresa probablemente sea el actor ahí más donde vemos una mayor amenaza, ¿no? Pero bueno, podría haber otros, ¿no? Y surge también otro segundo debate. ¿Puede ser la empresa una amenaza o aliada? Hay quien lo plantea como blanco y negro y hay quien dice que pueden ser complementarios, ¿no? Quizá la campaña que más lo significa es la que conoceréis aquí mucho, que es la de Ropa Limpia y otras. He puesto esta porque seguramente os resulte como un familiar, porque es de las que más fuerza ha tenido, ¿no? En cualquier caso, pues lo que tenemos que tener en cuenta es una realidad, es decir, no es real un mundo sin empresas, y lo que tenemos que hacer las ONGs, que es la postura de algunos, es conseguir que las empresas que existan contribuyan lo más posible al desarrollo humano. Es decir, no se trata de negar esa realidad, sino de ver cómo conseguimos alianzas con ella, ¿no? Y no solamente porque pueda ser un potencial financiador, que al final también forma parte de nuestro entorno, es decir, las ONGs necesitamos dinero y entonces
para financiar nuestros proyectos y nuestra misión, y una de las fuentes de ingresos son las empresas, ¿no? Sino también porque yo creo que tenemos que interaccionar más. Entonces ahí es donde viene la otra parte, es decir, tienen que ser ellas también, las empresas, las destinatarias, sobre todo de la incidencia social y política, que es lo que hace la campaña Ropa Limpia, que es una campaña de incidencia social muy fuerte. Hay otras campañas también interesantes, ¿no? Que van por ahí. Y bueno, y lo que se trata de ver es que lo que en un momento dado puede ser con unas empresas una estrategia de confrontación, con otras puede ser una estrategia de colaboración. Es decir, no forman parte todas del mismo saco. Hay que empezar a discernir y a ver, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos que exigir, y eso ya sí es para todas, es una buena política de responsabilidad social corporativa. Y tenemos que preguntarnos si con eso es suficiente para colaborar. Es decir, ¿es suficiente que una empresa como Inditex tenga una buena política, que además lo tiene reconocido así, de responsabilidad social corporativa para que puedas colaborar con ella? Pues para algunos sí, para otros probablemente no. También tiene que ver con la idiosincrasia de la propia organización. Si me dices a mí, un laboratorio que tiene una buena política de responsabilidad social corporativa, ¿colaboraría Médicos Mundi con ella? Pues según fuera su política de medicamentos y su política de I+D+I. Si resulta que tiene una política de medicamentos esenciales interesante y además entre sus programas de investigación están temas como la malaria, el SIDA, el dengue, el Chagas, la leishmaniasis y tal, pues a lo mejor. Ahora, si no hay nada de eso, pues ya te puedo decir que no, por muy buena política de responsabilidad social corporativa que tenga la empresa, ¿no? Y en este contexto y con estos debates no se nos ocurre otra cosa que poner en marcha una campaña de educación para el desarrollo e incidencia social sobre los objetivos de desarrollo del milenio y concretamente sobre los objetivos que tenían que ver con la salud, que eran, quiero recordar, el 4, el 5 y el 6, materno-infantil, enfermedades, malaria, sida, tuberculosis y mortalidad materna. Y entonces pensábamos que que nos iban a dar muchos palos y tal, y conseguimos el partenariado público-privado, que está en otro concepto que se pone de moda un poquito antes, que hemos tenido nunca. Conseguimos juntar a 13 financiadores públicos estatales y autonómicos, es decir, al Estado, a la Administración General del Estado, más 12 comunidades autónomas, a 9 empresas privadas, pues estaban General Óptica, Cortefiel, Eroski, Porter, los hoteles NH, Caballero, Human, bueno, un poco de todo, o sea, en fin. Y luego, sobre todo, pues 54 colaboradores públicos locales, es decir, ayuntamientos y diputaciones, y 55 financiadores privados de ámbito más local. Muchos eran medios de comunicación, otros eran tiendas del barrio, en fin, pues tal. Y de repente aquí dicen, ¿y esto por qué filtro ha pasado? Tenemos un código y a lo mejor se nos han colado muchas cosas, ¿no? Y es ahí donde descubrimos las grietas que tenía el código de Médicos Mundi, que como es un código que hemos revisado, pues ahí os las pongo porque no son nada, ¿no? Entonces, bueno, teníamos un código que venía a ser lo que ahora está muy escucháis, ¿no? Los códigos son voluntarios. Pues era voluntario, o sea, aunque nosotros lo queríamos aplicar, en el fondo lo habíamos construido bajo la metodología de algo que iba a ser voluntario, ¿no? Entonces, bueno, solo describía relaciones con empresas, pero no con otro tipo de fundaciones, que las grandes empresas ya empezaban a tener sus fundaciones de donde ubicaban la obra social o ubicaban las cajas todas, pero también había otras. Marcaba unas líneas rojas y establecía unos criterios de colaboración, pero no mencionaba a otros financiadores, no había un sistema imparcial de verificación de los requisitos, no establecía procedimientos de aprobación de cada colaboración y no establecía mecanismo sancionador si alguien se lo saltaba. Es decir, nos habíamos quedado un poco, esto viene del debate de empresas de la coordinadora y tal, y bueno, nos habíamos quedado, era nuestro primer intento y nos habíamos quedado un poco ahí, ¿no? Pues bueno, tenemos un segundo debate, se renueva el código y la pregunta que nos hacemos después de aprobar ese código es, bueno, ¿y estamos ahora listos para nuevas alianzas? Y en este estamos listos es cuando tienen lugar, pues pongo 2 ejemplos, ¿no? Una es la alianza que hacemos con Inditex, con el que estamos colaborando en Marruecos, en Tánger, en un trabajo con temas de mujeres y de las fábricas. Lo que hacemos nosotros es, de alguna manera, garantizar que las condiciones de las mujeres que trabajan en las fábricas
son acorde a derecho. Es decir, pues por ejemplo, en Marruecos habíamos tenido ya otra experiencia con corte fiel, ¿no? Lo que habíamos visto en las fábricas, pues lo que aviso oído, ¿no? Pues que las mujeres embarazadas no las dejaban ir al baño, que cuando se levantaban más de 3 veces las despedían, que además muchas veces los hacían hacer horas extras y entonces no podían volver a sus comunidades, no sé qué tal. Pues estas cosas, ¿no? Y firmar y hacer que legislara el gobierno de Marruecos garantizando los derechos laborales y las condiciones de salud de las mujeres en las fábricas, mejorando las condiciones, temas de aire acondicionados, ambulancias fuera por si tienen que desplazarse al centro, en fin, todas estas cosas. Y al mismo tiempo, pues mete aquí que nos encontramos con la grata sorpresa, y esta sí que fue grata y fue inesperada, del que el señor Slim, otro señor importante, nos otorgara un premio, el premio Slim, al proyecto más interesante e innovador que sobre salud se estaba haciendo en América Latina, que es un proyecto que ha tenido ya muchos premios. Lo llevamos a cabo en Guatemala, en El Salvador, en Bolivia y en Perú. Es un proyecto que sobre todo tiene, bueno, lo que hacemos es tener en cuenta las poblaciones excluidas, por ejemplo, del tema de los indígenas, ¿no? Pues que de alguna manera, aparte de la medicina bioética que tenemos aquí, la occidental, hay una medicina tradicional que es muy importante para grandes colectivos. Lo que hemos hecho es un intento por integrar la medicina tradicional con la medicina occidental para conseguir que la gente se acerque al sistema, bien al tradicional, bien al occidental, en busca del acceso universal a la salud. Si la gente que recurre a la medicina tradicional no accede a los centros, estaremos limitando el tema de la cobertura sanitaria universal. Es decir, iremos dejando poco a poco a una parte de la población sin ese acceso a la salud, ¿no? Y eso no se puede consentir. O sea, y no se trata de decir si la medicina tradicional es mejor que la occidental. O sea, nosotros vivimos aquí, somos convencidos de que la medicina occidental, pero si alguien cree en el susto, pues cree en el susto. Y si alguien cree en el suspiro, pues cree en el suspiro. Y si hay una forma de ponerle remedio, pues se le pone remedio. Y ya está. Y no tiene por qué pasar nada más. Bueno, líneas rojas que marcamos ahora ya, creo que con esto termino. Pues estas son nuestras 6 grandes líneas rojas que hay a la hora de colaborar con una empresa, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, con el cumplimiento de los 8 acuerdos de los convenios de la OIT, con el tema de ser respetuosas con el medio ambiente, pero no solamente aquí. Aquí, a raíz de los estudios que hicimos sobre petróleo, lo que exigimos es que las empresas se rijan por las reglas de juego del país donde está la matriz. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, Repsol, que no está aquí, en España tiene un código y se rige por una legislación que es la española, pero cuando va a Bolivia, en Bolivia la legislación es mucho más laxa. Por lo tanto, relaja en muchos casos los medios que pondría aquí. Entonces nosotros decimos no, o sea, me da igual que Bolivia tenga una normativa menos exigente. Tú, como empresa española y nacida aquí, lo que queremos es que te rijas y que incorpores ese nivel normativo. Pierdo competitividad, ya, pero ganas coherencia y ganas en responsabilidad social. Es un poco por donde vamos, ¿no? Tampoco hacemos relaciones con empresas que se dediquen a la fabricación y comercialización de armas. Esto es un tema muy difícil porque y es todo un mundo, o sea, hemos tenido debates, o sea, horas y horas hablando de estos temas. Por ejemplo, claro, de repente una empresa que se dedica a hacer cristales, lunas. Es que aparte de hacer lunas para el coche de turno, resulta que hace lunas para los F-16, que además pueden llevar bombas. ¿Y colaboras con esa empresa? Es que uno de sus componentes es fundamental para el F-16, rodamientos, no sé qué, tal. Con un mundo o sea, es muy complejo, o sea, no es nada sencillo. Y si alguien te quiere pillar en un renuncio, seguro que te pilla, porque se te va a colar alguna empresa. Ya no te digo nada, cuando tenemos unas fichas complejísimas para analizar las empresas y te pierdes en la marasma esta de relaciones que tienen. No es nada sencillo. Pero bueno, se intenta, ¿no? Y ahí está.
Y desde luego el tema de la salud pública es fundamental. Aquí es donde entra todo, aparte de los laboratorios, difícilmente podríamos colaborar, porque ahora todo el tema de los experimentos con animales y todas estas cosas, pues la verdad es que lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Y tampoco con aquellas que estén, este es un debate interesante, que estén imputadas en alguna demanda de evasión fiscal. A ver, una de las cuestiones que tenemos muy claro y que hemos aprendido es que nosotros no somos los guardianes de la moral de nadie. Es decir, bastante tenemos con ser coherentes a lo interno, con nuestros principios y nuestros valores, como para ocuparnos de la moral de Inditex o de Repsol o de quien sea. Pues cada uno tiene su moral y que arregle con ella, ¿no? Entonces, esto va al hecho de que procuramos no tomar decisiones sobre indicios, sino sobre cuestiones firmes, es decir, sentencias, temas de recursos humanos. O sea, pues si una empresa ha sido sentenciada por un tema de recursos humanos, se tacha. Si está en investigación, valoramos, pero no anticipamos lo que todavía no ha sucedido. Procuramos evitarlo, ¿no? El tema de la evasión fiscal es delito, fuera. Aquí no está, pero está el otro tema, que es el de la ilusión fiscal. Claro, ¿moralmente reprobable? Sí. ¿Es ilegal? No. Valoramos. Y cuando decimos valoramos es que sopesas con otras cosas. Es decir, vale, hace elusión fiscal y además maltrata a los trabajadores y además no sé qué tal, pues pesa para el otro lado. Hace elusión fiscal, vale, pero tiene una política o una obra social muy interesante o tiene un programa de incorporación de discapacitados no sé qué tal, valoras. Vale, o sea, porque yo creo que nadie puede arrogarse el ser el guardián de nada, que es un poco lo que se ha pretendido también. Las ONGs no somos los custodios de la moral. Nuestros valores pueden estar muy bien, y no quiero mencionar a Groucho, pero bueno, a lo mejor hay otros que los tienen mejores, ¿no? Es verdad que son los predominantes ahora, los valores de las ONGs y los principios de las ONGs, pero no tienen por qué seguir siendo así. Vale, o sea, no hay fotos fijas, la realidad se mueve continuamente y cada vez que interactúas con alguien te mezclas, te rozas y surgen cosas. Y bueno, y esto es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix. Bueno, si alguien pensaba que esto del tercer sector era algo sencillo y fácil, y yo creo que no, a estas alturas ya tenemos toda formación suficiente para saber que es un tema complejo, pero bueno, yo creo que la exposición ha sido fantástica y luego lo que refleja es una complejidad del tema con una cantidad de implicaciones realmente espectaculares, ¿no? No tenemos ningún grado ni posgrado en gestión de empresas del tercer sector, ¿no? Desde luego hoy se ha puesto en valor, porque gestionar eso evidentemente no es nada fácil. Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguna pregunta? No hay preguntas. Está todo suficientemente complejo para que a nadie se le ocurra hacer una pregunta. No, yo no, vamos, es decir, para mí el tema del equilibrio entre tercer sector y partenariado con empresas es uno de los temas más bonitos y más interesantes que he visto en mi carrera profesional. Lo viví en primera persona, porque evidentemente a la empresa se le planteó y los primeros temas de colaboración con entidades del tercer sector fueron muy polémicos, hasta el punto de que la polémica nos sorprendió, el impacto de la polémica nos sorprendió a nosotros mismos, ¿no? Y no somos una empresa, digamos, que se dedica al tráfico de armas, ni tabaco, ni a producción petrolífera, ni a temas especialmente complejos o especialmente complicados, ¿no? Es un tema que ha evolucionado muchísimo. Yo siempre digo que ahora mismo en el mundo hay dos revoluciones. Hay la tecnológica, que es evidente, pero hay una revolución en el tema de sostenibilidad, ¿no? Una revolución realmente espectacular. Claro, yo soy muy defensor y muy positivo con la entrada de las empresas en el ámbito de la sostenibilidad por la vía de la responsabilidad social. Y por consiguiente, yo siempre he asumido dentro de la empresa una idea, y es que las empresas tienen que hacer acción social, entendido como compromiso con los sectores de la población más desfavorecidos o en riesgo de inclusión, vinculadas a su modelo de negocio, no filantropía, que también está muy bien, pero eso ya no es responsabilidad social corporativa propiamente dicha, pero que también la deben de hacer a través de quien sabe hacerla, que es las entidades del tercer sector, las ONGs y vinculadas a la cooperación para el desarrollo.
porque claro, nosotros sabemos hacer lo que sabemos hacer, pero no sabemos, pero sí que es bueno que las empresas sientan la necesidad, es decir, que haya sensibilidad social que impulse a que las empresas hagan esa acción social. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque las empresas tienen una capacidad de acción, primero por temas de financiación, pero no solo, sino por toda su estructura, que yo creo que es buenísima, y al final es lo de Teresa de Calcuta, es decir, el fin es bueno, ¿no? El fin es bueno. Y luego porque efectivamente claro, hace falta viajar, o sea, la mentalidad global es una competencia profesional que en la universidad tenemos que... Pero hay que viajar, los que hemos viajado algo un poquito, te das cuenta del impacto que tiene el compromiso de las empresas con la responsabilidad social cuando vas al tercer mundo y ves las mejoras que generan, ¿no? Que las entidades del tercer sector por sí solas es muy difícil que lleguen a tener ese impacto. Entonces, yo no sé cómo ves tú esto, pero a mí que me parece un tema apasionante, de hecho yo lo cito cuando a los alumnos les doy la clase en lo que es el modelo global de responsabilidad social, y siempre digo, el gran tema de debate, el relativo al partenariado sí o no. Claro, yo, porque desde la empresa creo en la responsabilidad social, me parecería francamente injusto que no se le abrieran campos a las empresas en el ámbito de la responsabilidad social. Yo creo que eso hoy está muy asentado, pero no sé cómo lo ves tú cara a un futuro próximo con este tema. A ver, yo creo que es inevitable. O sea, los partenariados público-privados están ahí y han venido para quedarse. Ahora, yo creo que lo que tenemos que mejorar es quiénes forman parte de esos partenariados. Hoy en día estamos viendo los dos partenariados, por ejemplo, españoles que más éxitos han tenido. Ha sido uno en Perú, donde está, pues, para que os hagáis idea, Telefónica, BBV, Repsol, no sé, bueno, vale. Y otro en México. También básicamente con empresas eléctricas y demás. A ver, yo creo que los partenariados van a funcionar en la medida que trasladen lo nuevo. Es decir, y no es un tema de nuevo o viejo, pero sí la imagen que proyectas. Es decir, partenariados vinculados a nuevas tecnologías, sí. A renovables, por el tema de sostenibilidad, sí. Esos partenariados van a tener la ventaja sobre otros de que lo van a tener mucho más fácil entrar. O sea, nadie va a cuestionar una empresa que se dedique a renovables. ¿Por qué? Porque renovables se asocia a sostenibilidad y a mejoras en el medio ambiente. Por lo tanto, lo va a tener mucho más fácil. Hay otras empresas que van a querer entrar en esos partenariados y lo van a tener más complicado. Porque ¿qué estás aportando desde el punto de vista de la sostenibilidad? Es lo que te van a preguntar. Miras todo el tema de las entidades financieras y dices, ¿qué aportan a la sostenibilidad? A lo mejor tienen que mejorar sus políticas para con los ciudadanos si quieren entrar en esos partenariados. Es decir, que yo creo que se va a ser mucho más exigente por esa vía. Es decir, más allá de los principios que cada uno tenga. Ya digo que además te van a condicionar en función del sector en el que estés trabajando o especializando. Pero sobre todo la pregunta que te vas a hacer es, bueno, ¿qué está aportando a la sostenibilidad del planeta? Y ni siquiera de tu entorno, del planeta. Y es por ahí por donde tenemos que responder. Entonces, si uno valora que aporta, entrará en ese partenariado. Si valora que no aporta, no entrará en ese partenariado. Que la empresa tiene un rol importante en el desarrollo humano, nadie lo cuestiona. Y no por el tema... A ver, lo que pasa es que sí que tenemos diferencias de criterios. O sea, mientras que quizá por la mañana desayunando unos miran la bolsa y otros miramos otras cosas, porque entendemos que no todo tiene que el modelo que tenemos no es sostenible y que probablemente seguir midiendo en función del incremento del IPC pues no sea lo mejor para el planeta. Hay quien piensa que sí, pero nosotros estamos convencidos de que ese no es el mejor criterio para la sostenibilidad del planeta. O sea, el crecimiento sin fin, sin medida. No, creemos que por ahí no van las cosas. Por lo tanto, a lo mejor hay que desayunarse no con la bolsa, sino, pues bueno, con un programa de acción social y tal. Al igual que entendemos que la filantropía... A ver, hay grandes filántropos, ¿no? Pues, es verdad que ahora la empresa ya lo ha aclarado, ¿no? Dice, tengo mis fundaciones, o sea, con la empresa hago acción social y luego tengo además mis fundaciones que están vinculados pues a personas o personajes tal. Las más grandes del mundo, pues ya sabéis, son las de Bill y Melinda Gates, que se dedica sobre todo al tema... Nosotros hemos colaborado en algún caso, un tema en Mozambique con ellos, al tema de SIDA, malaria y tuberculosis. Están haciendo y financiando mucho tema de investigación, sobre todo con el tema de la malaria, pero hemos tenido mucha bronca con ellos, pues que nosotros somos contrarios a los programas verticales, es decir, a que se investigue sobre una enfermedad
y se quiera que todo el sistema, en este caso el sistema de salud, se ponga al servicio de esa enfermedad. Porque lo que hace es destruir el sistema. Es decir, hay mucho dinero para malaria, pero resulta que no hay para diarreas o no hay para... No, o sea, malaria forma parte, es una de las enfermedades, tiene que estar dentro del sistema, y si quieres trabajar por la malaria, tienes que financiar el sistema para que pueda entrar en la malaria. Bueno. Luego, otra de las grandes fundaciones es la de Soros. Y también tenemos a nivel de Médicos Mundo Internacional conversaciones con ellos. Soros financia mucha salud también, ha entrado ahí. De alguna manera, analizando Bill Gates y yo decía a Carlos que está aquí, analizando la fundación de Bill Gates y la de Soros, da la sensación de que Soros va detrás de Bill Gates, porque básicamente la misión que tienen es muy compartida, financian los dos, están muy preocupados por el tema de la salud y la cobertura sanitaria universal. Claro, es muy complicado desde las ONGs llegar a hacer alianzas con ellos. No es nada fácil porque ¿qué criterio aplico? Dinero limpio, dinero sucio, hacemos como Rockefeller, lo mantengo en el purgatorio durante unos cuantos años y luego lo saco. ¿Qué es lo que hizo? Hay una tercera. Hemos visto ahí dos metáforas del dinero, pero hay una tercera que es la de la Fundación Rockefeller, que lo que hizo el señor fue, pues eso, mantener el dinero como si lo hubiera dejado en cuarentena. Lo dejó en una fundación ahí escondido durante unos cuantos años, como diciendo, bueno, ya se ha limpiado porque no ha generado intereses, por lo tanto lo he limpiado y lo saco al sector no lucrativo, ¿no? A financiar grandes obras. Por ejemplo, la Madre Teresa, la familia, su principal filántropo era la familia Duvalier. O sea, en fin, que esto siempre ha sido así y eso siempre ha estado así, ¿no? Entonces, los partenariados público-privados, sí. La filantropía a mí a veces me preocupa más que la empresa, porque puedo analizar la empresa y puedo interactuar con la empresa, pero con la gente que se dedica a la filantropía es más complicado, porque además suelen responder más a capricho. O sea, no es tanto que quiero financiar un programa de acción social, podemos discutir cuestiones de empresa y tal, pero el programa social ahí está, lo podemos validar, pero cuando se trata de satisfacer mi ego y limpiar mi imagen, me cuesta más. O sea, yo creo que ahora mismo, por ejemplo, habría que, aparte de que imponen otro modelo capitalista, o sea, yo siempre he dicho, pues para mí Bill Gates es el mecenazgo capitalista más brutal que existe. O sea, si os dais, bueno, vosotros no, pero yo que sigo a veces, como hemos interactuado con ellos, a veces sigues la evolución de la fundación y es una fundación que cada vez tiene más dinero. O sea, es como que le renta continuamente, es una cosa que no se agota jamás, o sea, en fin, y la ejerce, o sea, la gestiona como si fuera el modelo capitalista más brutal que existe. O sea, ¿queremos Bill Gates? Yo no, prefiero 1000 partenariados más pequeñitos antes que exista un Bill Gates, porque creo que no está haciendo, que está haciendo mucho daño precisamente a los partenariados y a las empresas que se quieren acercar a trabajar en programas de acción social. O sea, también hay que cuidarlos. Son peligrosos estos, desde el punto de vista de lo fácil que puede ser destruir un sistema de valores. Bueno, impresionante. Si me permite, si no hay ninguna pregunta, un comentario muy rápido. Dando un poco la vuelta al tema de los partenariados, ¿no? En la cátedra seguimos una línea de que el concepto de responsabilidad social no es exclusivo de las empresas, ¿no? Como sujetos, sino que cualquier tipo de organización puede conducirse de manera más o menos responsable. Y de hecho en la mesa tenemos a la vicerrectora de responsabilidad social de esta universidad y el tema de la responsabilidad social universitaria se aborda en la cátedra como se aborda la responsabilidad social de las administraciones públicas. Yo quería pedirte una valoración un poco en general para el sector de la cooperación al desarrollo en España y a nivel internacional, de hasta qué punto esa idea de que la responsabilidad social también se puede aplicar, ¿no? O se debe aplicar a las organizaciones de cooperación al desarrollo está, primero, más o menos aceptada y segundo, más o menos implantada. Y eso abarca desde el buen gobierno hasta que tengan unas relaciones con sus empleados, con los beneficiarios, con los cooperantes que se rijan por unos principios de responsabilidad y, por supuesto, los impactos medioambientales de cuestiones logísticas, etc. Caray, no preguntar nada. Como no había preguntas.
A ver, nos sentimos más cómodos en el rol de exigir a la empresa que diseñe e implante una política de responsabilidad social corporativa que en la segunda parte que has preguntado, a la hora de implantarla en nuestras propias organizaciones. En general, las organizaciones de mediano tamaño, como puede ser Medicus Mundi, tiene elementos, no tiene una, como tal, como lo que estáis viendo en la cátedra, una política de responsabilidad social corporativa, porque la tiene parcelada. Digamos que funcionamos de una manera mucho más parcelada. Tenemos, pues, por ejemplo, transparencia y buen gobierno, sí, y es más, tenemos una auditoría de transparencia y buen gobierno con unos criterios, pues, que son propios del tercer sector y de la organización sanitaria, y te auditas sobre el tema de las finanzas, por lo mismo, sobre el tema de la gobernanza. Claro, nosotros no somos fundación, somos asociación, y hay una diferencia importante, y es que en un movimiento asociativo el debate forma parte de la sangre de la organización, es decir, es brutal. Por eso al final muchas asociaciones se convierten en fundaciones porque quieren respirar, ¿no? En las asociaciones es imposible, o sea, la discrepancia, el debate está muy presente y es continuado. Continuamente se están replanteando las cosas, lo cual es bueno porque está viva, pero a veces te paraliza un poco, es decir, te retrasa un poco en lo que quieres hacer. Y una de las cosas que retrasa, porque hay discrepancias, es en hasta dónde quieres llegar con la política de responsabilidad social corporativa, ¿no? En todos los niveles. Pues sí, tenemos unas políticas de recursos humanos que son, como digo yo, bastante generosas. ¿Tienen que ser así? Pues creemos que, más allá de lo que uno piense, sí que tienes que liderar este ámbito, el de las relaciones laborales. Entonces, pues vamos más allá de lo que dice la normativa. Pues, por ejemplo, en el caso de los permisos maternales, pues siendo una organización sanitaria, si nosotros estamos haciendo incidencia para que se llegue a los 6 meses, en el caso de las mujeres y demás, pues entonces pues damos más tiempo, ¿no? En el caso de los permisos, bueno, pues tienes una más flexible, ¿no? Y trabajamos también incorporando las nuevas tecnologías y entonces incorporas el componente de flexibilidad y demás. Y llega un momento donde yo, que dirijo la organización, digo, no sé de qué estoy gobernando, porque a veces llego y no veo a nadie. Es decir, o sea, hemos flexibilizado tanto que ya me cuesta seguir. Claro, dices tú, hoy no he venido, es domingo, es fiesta o qué ha pasado, ¿no? Pues esas cosas llegan a pasar. Bueno, te vas acostumbrando, vas viendo y tal. Nos está costando. Yo creo que, o sea, queremos liderar algo sobre lo que no hay experiencia, sobre lo que no tenemos experiencia y sobre algo que es nuevo para nosotros. Más allá de cosas muy pues sí, tengo una política de transparencia o buen gobierno y hay empresas auditoras que auditan ya estas cosas, entonces vienen y te auditan y te ponen nota, vale, o sobre temas de finanzas o sobre temas de políticas medioambientales, ¿no? Bueno, eso lo tenemos, pero también nos preocupa no saber hasta dónde vamos y no saber cómo vamos a acabar tratando, entre comillas, gobernar eso. Es decir, pues claro, es que ya se producen desajustes que no es fácil de gestionar, y sobre todo porque cada vez que tomas una decisión generas un antecedente. Es decir, si a uno le permites hacer su mitad de la jornada desde casa, claro, pues creas un antecedente que tienes que ir aplicando. Y eso, entonces, se hace complicado, pero por otro lado creo que es necesario. O sea, creemos en ello, pero no sabemos, porque no tenemos capacidad ni experiencia, no hemos hecho un máster de cómo se gestiona esto, ni de cómo se aplica todo esto, ¿no? Pero creemos que es bueno, porque también consideramos que el tercer sector se ha convertido también en un área un poco experimental para muchas cosas. Es decir, yo creo, y eso lo estamos viendo, que cosas por las que pasamos nosotros luego se trasladan al sector privado no lucrativo. Claro, somos sector privado, tenemos muchas cosas en común con la empresa, que también es sector privado. Nos diferencia el lucro y el no lucro, y bueno, y visiones sobre la vida, ¿no? Pero bueno. Pero en el fondo las prácticas al interior de las organizaciones pues son parecidas a veces, y sabemos, porque lo hemos visto, que cosas que hacemos la empresa luego las incorpora, y como hay más hábito y capacidad, incluso las mejora en lo que a gestión se refiere. Bueno, eso para nosotros son pequeñas victorias, ¿no? El tema de la responsabilidad social no es algo que la empresa quisiera imponer. Es decir, cuando llega en los años 90, cuando empieza este tema, diseñaban, en cuanto estaba elaborada y aprobada por el Consejo de Administración, se metía en el cajón, se colgaba en la web, pero no había ningún interés en que eso sirviera para nada.
y los departamentos de responsabilidad social corporativa tenían 2 personas, el que había hecho eso y el becario, con perdón. Y ya está, y era así o no era así. Y no servía. Entonces es la presión social la que va obligando a que de vez en cuando se revise, aunque sea trimestralmente, y se haga un informe trimestral de si hemos conseguido algo o no. Aunque haya sido por azar, como dice el otro, ¿no? Dice, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, pues si hemos conseguido alguno de los objetivos del documento, se debe al azar. No hay, y le decían además al consejero delegado, no hay ninguna intención de que esto funcione. Y eso lo he vivido yo. Y el consejero delegado, ya, pero en el informe me dices que de todo lo que veía ahí es pura coincidencia. Y te decía, porque no había que incorporar esas novedades, no había que asustar al accionariado, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ha cambiado mucho, y mucho de ese cambio tiene mucho que ver con esa interacción que el sector lucrativo ha tenido con el no lucrativo. De hecho, Inditex, por ejemplo, puede decir, en su consejo, tiene un consejo social donde hay expertos y organizaciones que son un poco los que empujan. ¿Que querríamos que los avances fueran más rápidos? Hombre, sí, sin dudarlo, forma parte de nuestro ADN, como también quisiéramos tener más fondos para hacer cosas, o sea, forma parte de nuestro ADN. Que mientras vayamos viendo resultados, esa relación y esos partenariados irán funcionando, yo creo que sí. Y que tenemos que ser más atrevidas las organizaciones también, tenemos que experimentar más con cosas que tienen que ver con la gestión del trabajo, y también tenemos que perder más los miedos, ¿no? Yo siempre digo, en la relación con las empresas, resumiendo, hay 2 formas de hacer. Tú puedes coger y quedarte detrás del espejo y esperar detrás del cristal, mirando y esperar a ver si la empresa cambia, es decir, a ver si su política de fiscal mejora, a ver si su política de recursos humanos mejora y tal, o puedes coger y saltar al barro y mezclarte y ver si eres capaz de empujar para que esas mejoras que se tienen que producir sean más rápidas y vayan en la dirección que quieres. Si eres de los primeros, no podrás decir que has contribuido a cambiar nada. Simplemente te lo has encontrado. Ha cambiado porque ha cambiado y ya está. Y tú lo has encontrado y en un momento dado has decidido que como ha cambiado, y tú a lo mejor no has cambiado o sí, interactúas. De la otra manera podrás decir que has contribuido a cambiar las cosas, aunque te hayas salpicado y te han dado alguna colleja. Es decir, nosotros, por ejemplo, la misión de Médicos Muni, pues ahí está, ¿no? O sea, contribuimos, está el tema de la transformación social. Y yo creo que para transformar las cosas tienes que mojarte y tienes que embarrarte. Y a veces se te queda la bota en el barro y tienes que seguir sin una bota. Pero prefiero eso, decir, lo he intentado, a esperar a ver si pasa. ¿Y si no pasa? Entonces yo creo que esa es la cuestión un poco. Que no es fácil de llevar estos debates al interior de las organizaciones. Bueno, pues Félix, muchísimas gracias una vez más. Ha sido un auténtico placer. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo y ha sido una lección absolutamente magistral. Muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias.